toda la bibliografía de Lucho sobre género, pueden ustedes también tomar, o lo que agarran por afuera. Todo aquello que no dijimos bibliografía que se nos fue pasando. De eso. Pero lo importante es definir bien el cuerpo y que el problema sea claro. La gente que me refiero, el punto que le diga yo que el problema está claro es ridículo, ¿no? Porque yo no soy claro. Pero no importa, digo. Claro me refiero a que, claro para ustedes. No escriban para nosotros. No, eso tiene que entender, tiene que ver con bien. Totalmente. ¿Quieres hablar de otra cosa? No se puede ver. Pero vos escribís para vos. No, yo sé que esto tiene que ver con cuestiones de. Voy a pensar en un lector. Acá no pienses en un lector. Vas a pensar en un lector cuando escribas tu monografía. Ahora vos pensás en vos. En tu deseo, en tu ganas y en el placer de escribir. Después lo que viene después. Igual la cosa. porque te lo estoy presentando. Me interesa que vos entiendas. Totalmente. Es un poco el modo. Pero mi tarea es meterme en tu cabeza. No tratar de que tu texto empiece la mía. Es al revés. Entonces, es una cosa que es bastante egoísta. Pero el trabajo, cualquier trabajo de escritura implica siempre un punto de vista. No sé si. De uno, Hablo de mi caso. A mí me ayudó bastante el modelo que subieron, ¿no? Como para guiarme, para hacerlo. Digo, si no todos lo tienen, en el grupo no me consideran el grupo como la página. El grupo de acá enfrente está bien. También, nosotros lo dejamos también para todo. El modelo es el modelo de trabajo visual. No, está bien. Pero las partes. Puede ser un para que lo tome como referencia. La programación es a propósito porque ustedes no llegan al 23 y porque el 30 es mi clase. Entonces, ¿por qué puse ese? Para que si alguno quiere trabajar con eso, ya sepa cuál es el recorrido que voy a hacer en esa clase que es la del 30. Pero sí está bueno que como fundamentación, ustedes digan, bueno, tengo un esquema. Después yo me voy moviendo en ese esquema. La fundamentación le dije en esa extensión, cuando es la extensión que ustedes se encargan. No importa. ¿Sí? Pero está bueno que pregunten con la bibliografía porque varios me escribieron en ese sentido. Che, el tema de la bibliografía, entonces hay tipo de bibliografía. Obligatoriamente. Al final, pero yo citando sobre referencias, decir dos cosas, no tengo que citar antes de que me diga Más que bibliografía fuerte. Sí, trabajar con. Sí, por supuesto, trabajar con tu corpus si querés alguna idea que está dentro de la bibliografía, pero vos sos bibliografía de vos mismo. Esa es la consigna que estamos tratando de nosotros ahora. Si ustedes sean bibliografía, ustedes porque no hay bibliografía, hay muy poca bibliografía. Hay cosas que nosotros traemos de otro lado para justificar esto. Pero no. Pero digamos, cuando el tema de la fundamentación, que uno vaya a lograr, va a ser la primera parte del texto y después todo lo que es el trabajo. La fundamentación es simplemente motiva la escritura, o sea, lo llevamos a motivar la escritura después. Cuando vos empieces tu escritura, cuando vos quieras empezar tu escritura, no tenés por qué empezar por ahí. Eso simplemente puede formar parte de ese texto. Ahora, la fundamentación no puede ser 5 páginas. La fundamentación es una canilla, máximo 2 carillas, más. No me cuentes todo. También simplemente lo que vas a hacer para prepararte a laburar. Claro, es la presentación de la problemática, eso que llamamos problemática, se va a sacar muy moderno, o sea, desde el punto de vista de la investigación universitaria, plantear un recorte no se hizo toda la vida, no viene del romanticismo, no viene del siglo XIX para acá, sino que hizo muy moderno, tiene que ver con una escuela dentro de lo que son los estudios de metodología, que se tiene que ver el 60, para acá, o sea, es algo bastante actual de lo que viene. ¿Algo más que se ocurra? Bueno, igual sobre el final, como se van a ir sumando, también voy a volver a hablar sobre esto, siguientes con 15 minutos. Amigo. Y una cosita importantísima que me olvidé. Ahora voy a hacer circular la planilla de asistencia. ¿Qué fue lo que hicimos? Pasamos en limpio en un quilombo. ¿Por qué? Porque había gente que
todos los días que venía se notaba de vuelta. 80 veces había entonces vamos a hacer una cosa. Ahora, entonces vamos a hacer una cosa. Paso la planilla, se anotan una vez, firman en el casillero de hoy es 16. La próxima, lo mismo, ¿sí? Firman en ese casillero. ¿Por qué? Porque la próxima es la fecha en la cual ustedes tienen que entregar el trabajo y nosotros ya tenemos que tener la asistencia de todos. Entonces, esta, la próxima, la del 30, fundamental, por favor, firmen en su casillero, así, y que sean claros en cuanto a nombre, apellido, DNI, eso, un poquito de caligrafía, digo, yo también es, puta lo digo yo, porque no me vieron escribir, pero en mayúscula y tratar de que los números sean claros en cuanto al DNI también, porque acá después puede pasar cualquier cosa, pero yo me quiero quedar tranquilo que pasé algo que es correcto en cuanto a los datos de ustedes. Así que, bueno, Alasia, todo tuyo. Bueno, hola, ¿cómo le va todo? Bueno, hoy la clase de hoy tenía que ver con el concepto de enfermedad que se maneja dentro de lo que es la lírica del heavy metal, la poética de las letras. Puse esta frase de Epicuro: que nadie, mientras sea joven, se muestre remiso en filosofar, ni al llegar a viejo de filosofar se canse, porque para alcanzar la salud del alma nunca se es demasiado viejo ni demasiado joven. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es como una especie de, para empezar, es que cuando hagamos estos trabajos, cuando empecemos a pensar las metáforas o las relaciones que tiene el heavy metal con, no sé, con la realidad, con otras disciplinas como la literatura, lo intentemos, o sea, no digamos no puedo, sino vayamos, imaginemos qué podría pasar. Yo esta clase me la imaginé y después de imaginármela fui a leer otros textos y resultó que había cosas que coincidían y bueno, ahora terminó haciendo esto. Bueno, se llama Tormento de la Representación Artificial. Al final de la clase van a saber por qué. Bueno, vamos a ver acá por qué traigo la noción de campo acá, ¿no? Bueno, un campo donde incluyen determinadas relaciones sociales, que eso va a dar pie a la creación de la estructura. Bueno, ¿en qué estructura vivimos? ¿En qué estructura no me siento yo para pensar esto? Bueno, estoy hablando de dictadura y postdictadura, ¿no? Tenemos por un lado la represión de un Estado que a sí mismo ya es represivo, ¿no? O sea, sin carpa. Y tenemos un Estado que ya con la democracia representativa burguesa que sigue reprimiendo, que sigue haciendo cosas que, bueno, que me calvé que no cambiaron. Entonces, ¿qué pasa? Se detecta, o sea, se emerge de ese campo una respuesta a eso. Emerge una función de resistencia. Bueno, como decía en la primera clase, que hay gente que piensa que es resistencia, o un compañero que hablaba de sensibilidad, bueno, esta sensibilidad se transmite en eso, en decir, esto que está pasando no es lo que yo quiero, no es lo que me representa. Bueno, siguiente. Bueno, el heavy activa diferentes metáforas, ¿no? Para como analizar la situación. Yo me centré más en la metáfora de la enfermedad, porque tal vez encontré como un sustento más en autores como Beatriz Preciado, Susan Sontag o Foucault, donde hablan de la enfermedad como un conjunto de relaciones sociales, ¿no? Un dispositivo que se activa desde algún lugar, en este caso para mí va a ser el Estado, o sea, para otro puede ser, no sé, el sistema entero, ¿sí? El capitalismo, para operar sobre los diferentes individuos. Bueno, esta frase que está acá es de Aristóteles, ¿no? 300 años antes de Cristo, más o menos, viejito. Bueno, la metáfora consiste en darle a una cosa el nombre de otra, ¿no? No es posible pensar sin metáforas y que todo pensamiento es interpretación. Estos pensamientos son impuestos a partir de una serie de relaciones sociales que componen y se identifican con lo que hoy conocemos como Estado. Nietzsche va a decir en el textito que dejé de Verdad, Sentido, Extramoral, va a hablar sobre cómo estas metáforas se van componiendo a lo largo del tiempo a partir de relaciones que nosotros establecemos, ¿no? Si nosotros queremos conformar un colectivo como individuos y empezar a formarnos en una aldea, bueno, vamos a tener que poner ciertos códigos, ¿no? Vamos a tener que respetarlos. Y esos códigos son las interpretaciones que nosotros tenemos sobre las distintas cosas que nos suceden en la vida, incluso sobre la vida misma, ¿no? ¿Por qué esto se llama silla? Bueno, hay una convención que dice que esto se va a llamar silla, ¿no? Y de ahí en adelante vamos a usar la metáfora de la silla
para referirnos a un elemento que sirve, no sé, para sentarnos, acomodarnos, estar en el aula acá. Bueno, esto que habla Foucault de la realidad compuesta, partiendo de lo que dice Aristóteles, habla de que, bueno, como veníamos de Nietzsche, que todos nos ponemos de acuerdo, Foucault dice, bueno, en verdad no nos ponemos todos de acuerdo, ya no es tanto como hagamos la entrevista, sino que hay un ente, ¿no? Llamémoslo el Estado, que a partir de diferentes relaciones que da con sus instituciones, instituciones tanto religiosas, morales, educativas, crea todo un contenido que se nos aplica a nosotros como sujetos. Entonces lo que hace es formarnos, moldearnos a nosotros como personas. Bueno, eso está en un par de letras, por ejemplo, Ciervos del Mal, ya te digo. Sí, bueno, pongamos Ciervos del Mal y lo sigo explicando. B8, Ciervos del Mal. Desde el 0, un paso más en la batalla. Desde el 0.25 más o menos. Y pasarle Bueno, volviendo a lo que habíamos hablado antes, ¿no? De cómo se nos impuesta la manera en que pensamos, la manera en que nos movemos y cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo nuestras formas de vida no son propias de nosotros, no son intuitivas, no es que nos sale como seres, ya no somos más seres primitivos o tampoco del Renacimiento, sino que hoy nos atraviesa la noción de Estado que nos involucra a cada uno como persona. Y eso lo que hace en nosotros es, en algún cierto sentido, reproducir esas cuestiones que nos están estableciendo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, las leyes, ¿no? No hagas esto, no hagas el otro, no hagas. El miedo constante, ¿no? Entonces, por miedo uno no hace algo y por miedo uno capaz que reprime a un compañero o una compañera. Y eso se está reproduciendo todo el tiempo. Entonces, son quienes controlan nuestra identidad y lucran cuidando que no pienses de más. Es este estado operando sobre nosotros. Y es esta la enfermedad de la cual el heavy metal va a tratar de eliminar. Esta es la enfermedad que nos compete a nosotros. Esto nos está quemando la mente, esto nos está dominando. Hagamos algo. Bueno, cuando dicen, ten mucho cuidado, no alces la voz, pues corres un riesgo que en nombre de Dios lave tu cerebro y no puedas ser vos. No puedas ser vos, o sea, volvamos, vayamos adelante, sé vos, ¿no? Hace 25 años atrás había que ser vos también, ¿entendés? Ahí, ¿por qué? Porque las personas en cierto punto, y más en esa época capaz donde se estaba terminando la dictadura, esta falsa creencia de que todo iba a estar bien, seguía repitiendo los mismos esquemas, seguía pensando que todo está bien. ¿Y por qué? Bueno, claramente los medios y toda la operación que hace el Estado genera en la gente, como dice Hermética, anestesia a la conciencia común. Entonces, esto no puede estar sucediendo. Entonces, ¿qué hace el metalero? Cuando hablo del metalero, quiero hablar de un sujeto particular que no se siente identificado con esto, y por eso empieza a hablar de él, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche siempre menciona el tema de, bueno, el filósofo lo que tiene que hacer es romper con la estructura que predomina, criticar y a partir de la crítica generar algo. El metal lo que está haciendo es buscar una fuerza. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Pará.
Ahora por el video de Foucault. Vamos a ver un video de el pelado Miguel que explica un poco esto, nada más que me corrigió. Y yo te digo, del minuto 1.37 al 4.56. Si quieres. 1.37. Ahí, soy. Je suis dans ma démarche beaucoup moins avancée que M. Chomsky, c'est-à-dire que j'avoue n'être pas capable de définir, on a une fois de raison, de proposer un modèle de fonctionnement social idéal pour notre société scientifique ou technologique. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration. En France, on appelle ça préfectoral, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure les instruments du pouvoir de toute une autre classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, la psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social. La justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en nous surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. À vouloir tout de suite, si on cherche tout de suite à donner le profil et la formule de la société future, sans avoir bien fait la critique de tous les rapports de violence politique qui s'exercent dans notre société, on risque de les laisser se reconstituer, même à travers des formes aussi nobles, apparemment aussi pures que celles du syndicalisme. Yes, I certainly agree with that. Sí, está claro. Bueno, ¿qué les pareció? Pero en un punto también es como que al hablar de lo que dice el tipo, incluso, ¿no? O sea, la teoría permanente. El tipo si no guarda porque te puede manipular. Capaz que el mismo tipo también está manipulando, no sé. O sea, como que te quitas la duda. Muy cartesiano, ¿no? Te está planteando la duda desde un punto, como vos lo decías antes, del sistema, que está cuestionando el sistema, pero a su vez también hay una duda, vos como decías, la duda de decir, pará, pero este tipo también me está generando, por otro lado, también la duda. Entonces es difícil decir, ¿para dónde voy? Bueno, en lo que resta de mi opinión, hay mucha razón en esto porque Foucault es un academicista, vive en la institución, no sale a tirar piedras como hacemos algunos. Eso es relativo. Tuvo un papel muy importante en el macho francés y posteriormente, a partir del nacimiento de la clínica y la biología del saber, que son quizás los textos más capitales de él, hay que decir que tuvo
trabajo importante institucional para desinstitucionalizar la locura también, o sea, la desintoxicación propia de, volviendo al tema, tu tema que es la enfermedad, para darle un poco de crédito. Por supuesto, en esa discusión que es propia de la década del 60, entre Sartre y Foucault, porque bueno, Sartre ya había abdicado al maoísmo, y hay una discusión de fondo que tiene que ver con los partidos políticos. Si el intelectual debe sumarse orgánicamente, volviendo a ese concepto de intelectual orgánico que planteaba Gramsci, o en definitiva tiene que autonomizarse y desde afuera, desde cierta distancia social, poder ejercer una crítica. Entonces, eso es interesante también para ver qué lugar ocupan cuando hablamos de intelectuales los artistas también. Es que justamente quería caer ahí, y tampoco que estaba bastardeando Foucault, sino que bueno, estaba como poniendo algo en común, pero sí, si bien él prioriza un poco esta desinstitucionalización al describir cómo se manejan los poderes, cómo se maneja todo el Estado y la forma de gobierno. Después habla que hay otras instituciones fuera del poder que están operando. ¿Qué instituciones creemos que pueden llegar a ser? Que no queremos que tengan que ver con el poder político. El poder económico, la hegemonía de los poderes económicos corporativos, ¿no? Siempre están ahí. A veces con el poder político, cuando les conviene, cuando están dentro de su lógica, y a veces se compran. Pero siempre el poder económico está ahí, y ahora creo que manipulando también, de alguna manera, al poder político mucho más que en otra época. Sí. Me parece, no lo había pensado eso. Yo soy de los que piensan que todo es político, pero me parece que cuando habla de otras instituciones también lo podríamos remitir acá como una cuestión cultural, como la institución de la música, ¿no? ¿Por qué el heavy metal no tiene un papel dentro de la institución de la música? Y otros géneros, como por ejemplo la cumbia, que reproduce un modelo que el sistema quiere reproducir, ¿no? La misoginia, el patriarcado, ¿no? La cosificación. Está latente y el heavy no. Porque claramente uno no reproduce lo que el sistema quiere. Cuando Iorio le canta Sos Veleta de la Moda o le canta a la cumbia, no le está cantando específicamente al género, sino le está cantando a todo lo que opera alrededor de ese género. A todo el mercado, las leyes, la imagen. Y después tenés canciones como, no sé, La Piba Lechera, esas cosas, El Pibe Chorro. Se ríe. Pero bueno, eso es lo que hay que entender, que esas pequeñas instituciones también están en nuestro modo de vivir. Si ahora vamos y ponemos la televisión, vamos a ver a la institución ahí, y todos los programas son iguales. No, bueno, está bien, ponés canal de encuentro y vas a ver una hormiga llevando una hoja. Está bien, bueno, hay que descontracturar. Más o menos. Sí. ¿Vos creés que hay como diferentes formatos en la televisión o que se apunta a otro? Ahora, que sea bueno, y después discutimos la calidad, la intensidad, el sentido, diferencias hay que son claras. No, sí puede haber diferencias ideológicas, pero la ideología final, para mí, es la de la clase. Hay de todos los colores, o sea, entiendo para valorar, pero bueno, diferencias hay, si querés, podemos decir que está todo igualado en un nivel, una chatura, pero después lo discutimos también, ¿cierto? Hay distintas bajadas de línea, depende de lo que quieras, lo que te gusta. Para mí, capaz que yo englobo todo lo mismo, para mí puede que haya una bajada de línea del oficialismo o de Clarín, pero para mí se sigue defendiendo al patrón en las dos. La realidad te va a venir permanentemente. Sí, pero justamente ahí no van a hablar de la clase obrera. O no van a hablar de conflictos como la toma de fábricas y eso, sino van a hacer un corte de ruta otra vez y siempre lo mismo. Van a bastardear siempre a la organización, ¿entendés? Porque si nos pasa algo a nosotros y salimos a protestar, no, están cortando la calle, hacen un mal. Bueno, y ahí es donde opera también la enfermedad, porque más o menos desde el siglo XVIII la literatura empieza a retomar el tema de la enfermedad como algo malo, entonces se le empieza a decir a lo que es malo enfermo, ¿no? ¿Cómo surge el feminismo? El feminismo surge de los pacientes de tuberculosis que tenían, se les decía que tenían rasgos femeninos, ¿no? Se le ponía la tez más blanda, se le alisaba el pelo, le crecían los pechos, se volvía más flaquito. Entonces se le empezó a decir feminismo a eso. Entonces cuando está en la Revuelta Francesa, las mujeres salen a
a luchar también por, bueno, como el derecho a participar de la política, no me acuerdo del tema, el derecho a ser ciudadana, las ciudadanas se llaman. Los varones empiezan a apoyarla, empiezan a apoyar ese movimiento de mujeres y la prensa empieza a decirle, si ustedes siguen apoyando a esas mujeres, se van a volver feministas, le va a agarrar tuberculosis, otra vez están operando la enfermedad ahí. ¿Qué pasó? Ahora tenemos no sé, 200 años después tenemos el término establecido, puede ser cooptado ya por la institución, por la categoría, o sea, hay una definición previa que dice, bueno, esto es feminismo, es así. Pero el origen de eso es la enfermedad, porque se lo vio como algo malo. Y hoy en día se lo sigue viendo algo malo. No sé, ahora está como de moda Ni Una Menos, y sale, no sé, Macri a decir Ni Una Menos, con todos los talleres clandestinos de trata que tiene. Entonces es como, medio que choca. Bueno, volviendo, perdón. Bueno, acá, ¿qué es entonces la verdad? Bueno, en Nietzsche para mí, en toda la obra de heavy metal hay como una búsqueda de la verdad, porque si bien no hay una verdad universal, uno se da cuenta cuando algo es mentira, cuando le están mintiendo. Es como, el heavy metal lo siente eso, y capaz que no usa términos tan filosóficos, pero sí usa términos más de un término llamado pathos, que sería como La clase pasada, Manuel Bernay y Diego Caballero hablaron de etos y de pathos, ¿sí? O sea, el etos como la presentación del sujeto adentro de ese discurso, es decir, cómo se evidencia, qué marca va dejando, y el pathos como una apelación al sentimiento, a lo emocional. ¿sí? A lo emocional. Sí. Bueno, ahí justamente el sentimiento era la palabra. Bueno, voy a leer, si me permiten. Una hueste de movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas. Estamos hablando de la verdad. Una suma de relaciones, y esto es lo que Foucault explicó hace un rato. Y este tipo es siglo XIX, lo escribió. Una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas, poética y retóricamente, y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes, ¿no? Entonces, ahí la verdad está en concatenación con la metáfora que hablábamos antes, ¿no? Como los códigos que se establecen. Ya existía, ya estamos en sociedad moderna acá, entonces ya operaba el Estado de alguna u otra forma acá. Entonces, ver eso, cómo hoy las verdades que se manejan en el nivel sentido común, nivel vida, ya están preformadas por alguien. Bueno, ahora vamos a ver cómo, para no seguir repitiendo, pasamos, sí, cómo el heavy metal toma esto. Nos pone, sí, música. En el minuto 408. Es un bastón de batalla. Bueno, acá vemos un poco la operación que genera, ¿no?, esta fuerza demencial, ¿no? La fuerza demencial sería, bueno, todo esto que hablamos antes, cómo genera que entre hermanos existe la pelea, existe la codicia, la miseria, la injusticia, que termina una agresión y de repente estamos agrediéndonos entre nosotros por algo previo, por algo que está instalado en nuestra cabeza, como por ejemplo que yo te pegue porque sos hincha de River y porque vos sos de Boca y me tiraste gas pimienta. Pero justamente esas cosas operan de otro nivel, ¿entendés? Porque si vamos a este ejemplo, que ahora lo tomo de Boca, ¿no? Que en teoría los medios están diciendo que fue un barra, y en teoría hay otras que circulan por internet que fue la policía. Entonces, ¿cómo lavarse las manos, no? Sacarse la culpa, no, ¿cómo va a ser el Estado? ¿Cómo va a ser la institución la que tiró? No, fueron los barras, la violencia, ¿no? La violencia siempre se le atribuye a la clase y siempre se condena a la clase. Entonces, por eso vamos a estar siempre peleando. Entonces, por eso yo banco que de repente, no sé, la gente rompa toda esa cancha y salga y no sé, a la policía la pedre. ¿Por qué? Porque si vos empezaste el bardo y yo me tengo que comer el garrón, ¿por qué tiene que ser así? Bueno, pero es así, lamentablemente,
Gil trabajador, anestesiando la conciencia común. Seguimos. Bueno, Susan Sontag creo que mandé unos textitos de una chica que escribía sobre Susan Sontag, no estaba tan bueno al final, lo leí, pero, porque el libro era muy largo. La metáfora es un mecanismo epistemológico mediante el cual comprendemos el mundo. Lo que hace Susan Sontag en su trabajo es decir, bueno, ¿cómo con la metáfora se comprenden diferentes visiones dentro de los sujetos, ¿no? Esto que hablábamos del enfermo, lo mal, bueno, el heavy metal lo que hace es rompe con lo que dice Susan Sontag, lo da vuelta. El mal no somos nosotros no somos los enfermos, como ellos dicen, ellos son los enfermos, ahí está el mal. Pero es bueno tener a Susan Sontag acá como base porque ¿cómo vemos que eso que está allá es lo que enferma? ¿Entendés? ¿Cómo lo describimos? Bueno, el heavy metal va a operar de diferentes modos porque, bueno, tanto como para la iglesia, como la institución, como para la educación, como para los medios, como para la prensa, incluso nosotros mismos, ¿entendés? Nuestros propios compañeros que nos dicen que no. Por ejemplo, en otra canción de B8, siempre que me ven venir, tengo que contarle cosas, no me acuerdo muy bien cómo se llama, creo que era Momento de Luchar. Después la veo. Bueno, la metáfora trabaja para naturalizar lo social, volviendo obvio lo que es problemático, ¿no? Entonces ahí volvemos a lo mismo, ¿no? El problema, ¿no? Es normal que exista esto, que haya pobres, está todo bien. Bueno, la mayoría de la gente piensa que sí, que está todo bien, que existen pobres porque es algo normal. Bueno, no es algo normal, eso es cómo opera la enfermedad sobre nuestras cabezas, ¿no? O sea, por ahí sí es normal, no natural. Normal viene de norma. Se establece para que sea así. Después si es normal, te lo naturalizan, por eso ahí te naturalizan algo y decís, claro, sí es así. ¿Por qué? Porque ya previamente es un trabajo social que se viene haciendo para que vos digas es normal, ya lo tengas incorporado. Te lo naturalizaron. Es que la larga cosa está terminando. O sea, es como que desde 50 años, en un curso de este tipo, se está hablando de esto. Con algo parado. Especialmente todos los días. El tiempo todo se trae. Sí, concuerdo completamente. Yo te dejo un segundo. Yo creo que hay una cooptación por parte de los movimientos de resistencia, como este heavy metal, que capaz que de repente mañana el heavy metal se pone de moda, ¿no? Yo no creo que pase eso. Termina instalando. Bueno, uno de los métodos de cooptación que vamos a ver más adelante, me adelanto un poquito, por ejemplo, como no se logra cooptar al heavy metal dentro de su contenido, se hace un contenido aparte, que sale el glam rock, y de repente te vendemos la figura del canon estético del Estado, ¿no? El chico lindo, rubio, de repente, no sé, veía yo en el documental de Sam Lam, no, que es una reivindicación del feminismo, no es una reivindicación, porque el modelo de femenino que estás siguiendo es el modelo de la televisión, es el modelo de la rubia, hot, maquillada. Ese no es un modelo femenino, ese es el modelo del patriarcado. No, y la objetivización de la mujer al extremo. Exactamente. Se aparece una mujer, no sé, súper empowered, pero a la vez es esa mujer, es la mujer de la propaganda. Y lo único que hace es ser groupie. Me quedé pensando en el video de Foucault, y a mí que me gusta particularmente lo que escribió casi todo. Quería explicarlo o dar mi opinión, porque lo dijo mejor que yo cuando recién dijo, no, es como que estemos en el futuro hablando de esto. Creo que Foucault cuando plantea la duda es justamente para invitar a pensar, más allá de que él siempre es un tipo necesario en las convenciones, siempre fue llamado, y que tiene que caminar por el borde muy diplomáticamente, ¿no? Porque, a ver, es un filósofo del cual cuenta la estructura para poder contar una opinión. El tipo tampoco puede tirar toda la artillería, pero lo hace muy bien en sembrar esa duda, porque él tendría su respuesta seguramente con toda su obra, pero siembra la duda justamente para invitarnos a pensar y pensar en la alternativa de que si hay un Estado que impone ciertas reglas de juego o impone el juego en sí, también, bueno, hay que agregar piezas nuevas, que es como lo que dice él. Sí. Te voy a responder esa discusión con Chomsky. Se habla un poco de las relaciones de poder, y Chomsky, como es norteamericano, no usa un concepto de clases, usa fuerzas coercitivas.
Pero bueno, el marxismo estuvo prohibido toda la vida ahí, no sé, como medio raro. Aparte de esa época eran los 80. O sea, entonces Foucault lo que intenta decirle es que, bueno, sí, tienes razón, yo lo veo así, pero lo que te falta a vos es decir que nosotros también reproducimos eso. Nosotros también somos el Estado, en cierta medida, cuando decidimos qué hacer y cómo hacerlo. Y eso es la parte fundamental a mí que me gusta de esa conferencia. Pasamos. Ah, bueno, la mano malita. 047. El 3. El tema 3 era. Había un chico de filosofía, no sé si vino. 03, arriba. No me gusta decirle a la gente que estudia filo acá, los arqueólogos de la fuente, ¿no? Porque siempre vuelven. ¿Qué minuto? 047. Bueno, esto que hablábamos, ¿no? Del sentimiento del pathos, yo quería hacer una diferencia acá. Creo que el metalero está más del lado nietzschano, no nietzschano, diría más del hombre intuitivo que escribe Nietzsche. Y voy a leer ahora una cita. El hombre intuitivo, manteniéndose en medio de una cultura, cosecha a partir ya de sus intuiciones, además de la prevención contra el mal, un flujo constante de claridad, cordialidad y redención que afluye constantemente. Es cierto que cuando sufre su sufrimiento es más intenso, e incluso sufre con mayor frecuencia, porque no sabe a través de la experiencia, y una y otra vez tropieza en la misma piedra en la que ya ha tropezado anteriormente. ¿No? ¿A qué voy con esto? Bueno, que el metal se tropieza siempre con la misma piedra, porque hasta donde yo veo, las canciones siempre tienen el mismo contenido, siempre están tratando de luchar. Y si bien el metal se infecta, ¿no? Se infecta, padece, muere, revive de nuevo y se pasa el mismo procedimiento. B8 y hermética es nuestro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con B8? B8 nace de la noción de campo que hablábamos, dice hay que romper todo, hay que destruir, nihilismo a pleno, destruimos un anarco-primitivismo medio darwiniano. En el segundo álbum, lo que habla ya es de organizemos, ¿no? Las brigadas metálicas, luchando por el metal, venga. O sea, el metal no es loco, el metal, no. El metal es una postura ideológica que está atacando a una noción de sistema que no va con la que queremos. Y a ver qué sigue. Bueno, acá, perdón, la infelicidad, bueno, la enfermedad, ¿no? Esto es como un resumen un poco de todo lo que vimos, ¿no? ¿Cómo funciona la enfermedad, no? Tenemos tanto el dispositivo de control social, que era lo que mencionaba Foucault, las instituciones, la educación, el ingreso económico, la religión, el sistema, el órgano represivo, ¿no? La policía, el ejército, los paramilitares. Incluso las pequeñas instituciones que nosotros mencionamos, como la música, ¿no? ¿Quién puede ser músico, quién no? O sea, quién entra en el mercado, quién no. Esto lo podemos reponer con Chucho de Parrón acá, o también en la clase de Gustavo Torreira, ¿no? A qué clase se apunta determinada exigencia. Bueno, después tenemos un velo, una escenografía, ocultamiento de la realidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, en hermética se menciona esto, la ficticia ficción. O sea, la ciudad se derretía en mi cabeza. Está hablando de eso. O sea, la ciudad ¿qué es? Sino una negación del pasado, ¿no? Una negación de la naturaleza. Abajo del concreto hay una selva, había un monte, había una comunidad. Entonces, uno nace negando eso, porque cuando digo negando eso, no digo, bueno, no, y me doy cuenta, no, sino que no lo sabe. Es una negación hasta un punto inconsciente y esta negación está operando todo el tiempo en nuestra cabeza. Entonces, si yo ahora agarro y me pongo a escarbar acá, tal vez encuentre algo digno, algo primitivo, algo que sea puro del ser. Esto es una fábrica de cerámica.
Bueno, hace 500 años. Bueno, un velo, ¿no? La escenografía, el cumplimiento de la realidad, medios masivos de comunicación, la televisión, la prensa, la creencia oficial, ¿no? Esto es lo que está operando para decirnos, bueno, que está todo bien, que estamos en un estado benefactor, pero no te vamos a decir que en una provincia de Entre Ríos hay un 70% de casos de cáncer por los agrotóxicos. No te lo vamos a decir por qué. Y porque no queremos que la gente salga a prender fotos, obviamente. A mí me parece que, me parece que también se podría incorporar a lo que es el medio masivo de comunicación, TV, prensa, creencia oficial, a la institución escolar, a la escuela. Está en el medio. Claro, pero de este lado también. Me parece que se la podría incorporar, no sacarla de allá, pero sí incorporarla a este lado, porque reproducen. Está todo conectado acá, nada está por fuera. Habría que una flechita, una flechita. Pero todo está conectado. Está todo conectado. Es como rizomático el control, ¿no? Hay nudos en todos lados. Y un nudo hasta otro nudo. Entonces que gas se quiebra y le prende el fuego la enredadera. Bueno, desequilibrio social, bueno, lucha de clases, como se decían, creo que hace otra clase se habla de un dominador y un dominado, ¿no? Lo que hace el desequilibrio social, bueno, es operar sobre todo lo que estamos diciendo, ¿no? Sobre a partir de la fuerza, de la imposición. No sé, muchas veces las personas creen que no está bien, como hablábamos antes. Entonces, todo esto que opera la enfermedad opera sobre nosotros. Entonces, humano enfermo, capaz de reproducir la enfermedad o quedar anestesiado. Entonces, reproducir la enfermedad es la cooptación que hace el Estado sobre nosotros. Nosotros reproducimos el Estado. Si yo ahora te digo fumando, no sé, un porro en el patio y te digo, fumé, loco, drogadicto. Droga, malo, no, algo así, ¿entendés? Eso, no sé, es el pensamiento común, no sé, de mi abuela, y mucha gente también. Entonces, eso sería la cooptación, por un lado. Y cuando hablo de cooptación, también hablamos como el disco de acá de 50 años, capaz que estamos hablando de esto también. Bueno, la cooptación se maneja un montón de principios. No sé, para mí, cuando de repente llega MTV y empieza a pasar metal, Pearl Jam, todas esas banditas que para mí, a mí no me cabe Pearl Jam, pero me parece como que un poco vacía, ¿no? El contenido. Pero de repente te sale Megadeth y te pone P-Sets, ¿no? No importa, vamos a venderlo igual, ¿entendés? Porque la gente lo compra. Entonces directamente te ponen un mensaje con contenido porque es un rédito mercantil para ellos. Entonces ya no importa nada, vendamos todo. Si después, una vez que lo vendemos, el contenido se vuelve un artificio. Entonces deja de ser ese contenido capaz revolucionario del que nosotros queremos. Entonces yo veo P-Sets y me dan ganas de salir a romper todo, pero sin embargo me pongo los auriculares y me tomo el bondi y me vengo a cruzar. Bueno, y la muerte es la masa anestesiada que se ha entregado al escapismo, a la gente que no hace nada, que de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y me muero cuando tengo 60 años. Perdón si es polémica la clase. Bueno, esto sería un poco repetido de nuevo. Ahí está, la idea del estigma. Beatriz Preciado teoriza sobre la enfermedad a partir de la idea de estigmas. Estas estigmatizaciones son generadas para controlar la sociedad y que esta misma se autorregule, reproduciendo los mismos conceptos hacia su propia clase. Cuando yo hablo de estigma, quiero hablar que el estigma lo que hace es fragmentarnos. Entonces lo que hago es decir, bueno, vos sos metalero, para acá. Vos sos homosexual, para acá. Vos tenés SIDA, para acá. Y vos estás re loco, chavo, para allá. ¿Entendés? ¿Qué pasa? Opera sobre la clase, porque todo esto es clase y nos está fragmentando. Entonces nuestro poder se ve fragmentado, se ve disminuido porque empezamos a ver como enemigo al otro. Y tenemos ahí cuestiones de clase como, no sé, la homofobia, como, no sé, ir a un paciente del borde y como que mirarlo así, ¿no? Que me ha pasado a veces, yo he ido al borde y hemos salido a hacer como actividades con los pacientes y la gente los mira como algo raro. Entonces, todo eso está operando sobre nosotros y lo que hace es unirnos. Por eso la canción de 8 dice, después de unirnos podemos pensar en dar el paso triunfal, ¿no? Hay que romper estas fragmentaciones. Va a romper estas fragmentaciones que Beatriz Preciado lo veo. Ella es una teórica queer que habla de la homosexualidad y lo queer, como a partir de eso la somatopolítica habla ella, ¿no? De la política de la represión, aísla a los sujetos, ¿no? Y pensemos, ¿por qué
se aisló, por ejemplo, a lo queer, a lo trans, a lo homosexual. Porque se generó una fuerza de choque. En San Francisco, en 1969, existió la revuelta de Stonewall. La policía siempre iba a bombar, a golpear a los travestis y pegarles, no sé, violarlas, hacerle todo. Y un día se cansaron y dijeron, basta, loco, basta de esto. Se juntaron, metieron a todos los policías adentro, quemaron el bar, quemaron a los policías, salieron, quemaron la ciudad. ¿Y por qué se dio esto? Se dio por la misma forma que se está dando el heavy metal en Argentina. Un campo emergió algo en respuesta a eso. Bueno, ¿qué hizo el Estado? Bueno, optó el movimiento, obviamente. Derechos para todos y todas, identidad de género, todo eso. Que si bien se piensan como avances, también son contaciones, porque no se anestesian el movimiento. Bueno, listo, ganamos lo que queríamos, ya está, nos vamos acá. De repente tenés 5.000 personas que se van a la casa, cuando todavía sigue existiendo la lucha de clases. Y lo peor es que no nos reivindicamos como clase, sino como sujeto X, ¿no? Bueno, yo soy pertenezco acá, porque me dijeron que pertenecía acá. No, somos todos iguales. Eso es que entender. Y heavy metal eso lo entiende. Hasta ahí Yo no estoy muy de acuerdo. Porque está bien, vos decís en el mensaje que todos juntos, la hermandad de matar, pero eso fragmenta demasiado. Sobre todo termina reproduciendo parte de eso. Una banda grande, una rata blanca, una banda grande, para que toque más la chica de cobra. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo mismo. Obviamente, no estoy diciendo que. Lo critica, pero cuando llega reproduce otra vez ahí. No digo que heavy metal sea así, sino que estoy hablando de cómo está surgiendo el heavy metal en respuesta a eso con otros movimientos que surgen de determinada manera. Para mí el heavy metal está enfermo, se enferma, pero lo que yo hago es salirme del sujeto ahora, de la atención, centrarme en la letra. Lo que la letra me está diciendo es otra cosa, obviamente que en nuestra realidad es surgir un montón de situaciones que no aguantan que nos fragmentemos, que yo te diga aguante malón y me digas aguante más fuerte, y sea una boludez. Pero eso pasa, porque hay algo que está operando, entonces, pero es raro, porque si alguien nos está diciendo que esto está pasando, no en el metal, y nosotros no lo estamos viendo, es porque claramente el metal está siendo avasallado, porque hay un dispositivo que es mucho más grande que el heavy metal. Ahí está la cuestión. Bueno. Disculpame, pero para mí el heavy metal, si hay una fragmentación, no la hace el heavy metal, la hace No, el heavy puede aparecer. En la clase anterior decíamos que hay bandas como Queen o Rata que están muy buenas, pero que de movida pensaban en vender un producto, que no pensaban en una ideología, no tenían un mensaje que transmitiera al pueblo, digamos. Entonces, el metal, todo lo que es Manón, Hermética, todo lo que es Argentina de los 80, hay un mensaje muy claro para la mayoría de la gente que quiera formar parte. Después tenés un producto para vender, y Jardino no es un tipo que dijo, quiero transmitir un mensaje. Entonces, en todo caso, hay una fragmentación, es un objetivo de Jardino con su producto, y no es una cuestión de que el heavy metal esté quebrándose por sí mismo. Con un sistema que lo termina contando en cierta medida. Exacto. Y No, además el sistema te tienta y vos lo podés agarrar, no, depende de tu convicción. Pero ahí está el tema. Ahí está la clave. Es así. Igual muchas veces la necesidad expone, entonces. Eso como otra cosa, no es una sola cosa, o sea, necesidad, oportunidad, momento, Bueno, pero el sistema también genera eso, ¿no? Que vos no tengas posibilidades, que tengas que tomar lo primero que pase. Pero por eso también me parece que es un poquito lo que decías antes, de que termina chocando y volviendo a nacer, chocando y volviendo a nacer, quizás no encuentre la ruptura para decir, bueno, por acá era. Para mí, eso está en Nietzsche, por ejemplo. Hablo de heavy metal. No, sí, heavy metal, para mí hay que tocar, caer fondo, llegar a lo más profundo de la vida, del abismo, para volver a resurgir. En ese caso, digamos, tomando la Nietzsche del heavy metal, se queda en el león, se queda en el martillo, digamos. Ya vamos a llegar. No pasa. Igual también creo que lo que me acuerdo ahora, que el heavy metal nace, o sea, por lo menos acá en Argentina, nace como un movimiento, o sea, lo que termina siendo la hacha más fuerte, pero en los 90 y en el 2000, el heavy metal ha trasladado su mensaje a otros estilos de rock nacional, donde también en otros estilos como el
No, sí, para mí hay conexiones todo el tiempo. Por ejemplo, yo con la literatura, que creo que ahora vienen para de hojitas, pero incluso Cautivos del Sistema y Presos Homicidas de los Redondos están en consonancia, ¿no? Vencedores vencidos, la réplica de los Redondos, o sea, se escuchan, se leen. Ahora la Mississippi tiene un montón de canciones contra el sistema, y la sigue haciendo. Igual es una cuestión exclusiva de heavy metal. No, No porque me va a reír, si no, Es una serie de escritores, por decirlo de alguna manera, de la letrina que vienen, digamos, en contra del sistema que podríamos hablarlo del principio de la cochera. El folclore, y todo atravesar el folclore, está ahora. todos los géneros. Es lo que hablaba Gustavo antes, la subcultura, ¿no? Entonces está la subcultura como algo que pertenece a la clase. Obviamente la subcultura siempre va a tener un mensaje de resistencia y un mensaje que se contradice con el mensaje oficial. Siempre, ¿no? Igual yo cuando hablaba de la fragmentación no hablaba solamente a nivel musical, sino que para algunos, o sea, ser heavy metal, tenés que vestir de tal manera, tenés que estar tirado en la calle, tenés que ser pobre si no puedes ser heavy metal. Entonces a eso es lo que iba. Dentro del heavy metal es como que ya Sí, de alguna manera Que dio que un buen panorama de eso es esa cuenta Godri que lo vamos a hablar la semana que viene. Lo suele decir varias veces y lo dijo en el libro Cultura Mecánica, que justamente él pasaba cuando daba su micro de la heavy, por la boca que había dado una mitología o de algo, y que habían llegado dos llamados. Había llegado un montón de llamados, pero los dos llamados que le dieron era uno que era de, no sé, la barra del bloque, que decía cómo podía ser que el metal estuviera hablando de eso, era justo, qué sé yo, que metía como que lo relateaba, y otro que me mandaba toda era un estudiante, no sé de qué carrera, que me mandaba un montón de bibliografía adicional. Bueno, un poco a partir de ahí él, en el artículo este que está en el Cultura Metal, y que después también lo explicó varias veces, hablaba de eso, ¿no? Que el metal tenía ese tipo de esos componentes, ¿no? Que estaban conviviendo, ¿no? A partir del comentario que hizo. Para mí es interesante lo que dice la compañera porque también se puede pensar como un mecanismo de resistencia, ¿no? De repente, no, yo soy heavy, yo soy esto, porque de repente identifico algo que está mal en otra persona, capaz que no estoy interesando a la otra persona, sino una primera impresión estética, más que nada, así llega al fondo, pero eso excede el heavy metal. por ahí que te miran así, no tanto de que de negro o algo. A ver, yo soy gay, soy trans, no, yo soy. Es un rótulo, es una etiqueta. Soy una persona. Yo cuando entré acá, Soy enfermo, no lo soy. exactamente. Soy normal. Es lo que estamos hablando de la mayoría. Claro, ¿a dónde se apunta acá respetando de cada categoría? ¿De dónde sale? Una vez le hicieron una entrevista a Rosa Morea y dijo, uno decide el disfraz que se pone, o sea, como diciendo, o sea, yo soy heavy metal, soy eso, soy... Ah, sí, me acuerdo. Vamos al temita que, bueno, explica un poco una parte del cuadro que hablaba lo del velo, de matarlo de cero. ¿Cuál? Ah, está bien, no creo que no pongo el cuello. El destierro de los oscurantistas llegará. Bueno, ¿qué está operando acá en esta canción? Con todo lo que vimos hasta ahora, que se pueda identificar. Pero hagámonos normalistas y hagamos un análisis puntilloso, ¿no? La televisión, ¿no? Contagian sin infección, ¿no? Apareció la palabra infección, ¿no? De repente, todo esto que estamos hablando de la enfermedad se está materializando en palabras. De repente, hay gente que se infecta, hay un contagio que se propaga por un dispositivo que obviamente no pertenece a la clase trabajadora, que pertenece al auto.
usando en mano el nombre de Dios. ¿Por qué usando en mano el nombre de Dios? Bueno, dentro de lo que es la zona argentina hay un predominio sobre la creencia católica, ¿no? Entonces cierta gente capaz que asiente cuando, por ejemplo, el Papa dice no al aborto, no, estos personalismos que estoy haciendo, o cuando persigue a movimientos que van en contra de la Iglesia, ¿no? Guerra, prefabricaron, muerte, siguen sembrando contra el amor fraterno. El amor fraterno es lo que estamos hablando de las fragmentaciones. Ese es el amor fraterno, o sea, está bien, nosotros nos peleamos todos, pero la letra está diciendo la cosa. Yo cuando un metalero viene y me habla y digo, loco, vos escuchás que metal, ¿qué escuchás vos? O sea, lee la letra, ¿no? La guerra prefabricaron, o sea, directamente, como dice la canción de Flema, no quiero ir a la guerra, no quiero que me maten porque soy muy joven para ser un cadáver, y que si tienen guerra que peleen ellos. La guerra operando de nuevo, porque ¿quién pelea en la guerra? La clase, ¿no? ¿Quién fue a la guerra? ¿Fue la tele de la guerra? No, fueron todos pibitos que obviamente eran de barrios marginales, porque no fue el pibito de Vicente López, y si fue, hizo la colima y sobre la casa, ¿entendemos? Fue nativo, ¿no? Como dice Ricardo Iorio, agarraron la raza original, nativa de acá, fueron los que fueron allá a pelear. Y hoy los olvidamos, ¿no? Incluso tiene un texto, veo yo ya también, retoma lo de fuiste a la guerra, bueno, ¿quién se acuerda esa parte? No olvidé. Fuiste a la guerra por tu suelo y por tu gente. Estás olvidado de que decía tu versión. Ahí, bueno, no me la acuerdo. Bueno, pasamos. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, las fragmentaciones. Como retomamos una de las cosas que dijimos al principio, lo de denunciar esta fragmentación bajo el lema de todos están enfermos. Inclusive nosotros los metaleros estamos enfermos, o sea, el metal no se sale de eso, hace la autocrítica. Yo no lo haré, yo no los entregaré a la impaciente ansiedad del vicio de la soledad. Es eso, es la persona caída ahí y dice, acompáñame, levántate, acompáñame, busquemos sin mirar atrás, es levantar a la persona que tenés al lado de las cosas y vámonos de acá, vayámonos, porque la enfermedad está operando a otro nivel ya. Bueno, vamos con hermética y lo que quiero que vean acá es esto de las fragmentaciones. Entreverados en el montón, es la palabra clave acá.
Esto para mí se da más en la técnica porque, como vos decías, lo del león, para mí yo creo que eso tiene que ver más con B8. B8 tiene una respuesta más contundente de ir al choque, no tan racional. No me quiero adelantar, pero para mí es como alguien leyó hacia el otro Zaratustra. ¿Cómo empieza? ¿Se acuerdan? Bajando la montaña. No. Empieza hablando de un muerto. Es un profeta que no tiene idea de hablar de un muerto. ¿No? Y le dice, bueno, pero yo no te puedo hablar más, vos tengo que hablar de la gente de verdad, ¿no? La gente, bueno, que vive. ¿Y qué hacen? Se va a la montaña. Y ese procedimiento es lo que hace Ricardo Iorio, lo que pasa en la médica. B8 ya estaba muerto, no podía hablar más con B8, ya se había muerto. Cuando de repente pones el B8 y tienes el Salmo 58, que estoy adelantando ya mucho, no me importa. Salmo 58, ¿qué es el Salmo 58? No destruyas. No destruyas. Se me pone la piel de gallina cuando lo leo. Destrucción a no destruyas. ¿Qué pasó ahí? Obviamente hubo una infección, hubo un contagio. Operó todo. Y bueno, obviamente que Ricardo, que era el que estaba en pugna con los otros integrantes, como Beto Zamarrí de Robert, Roldán, se va. Se va, pero todavía no se va a la montaña. Todavía falta para que se vaya a la montaña. Empieza a escapar. ¿Cómo empieza? La primera canción de Hermética, Cráneo Candente. Esquiva tu patrulla de la noche enferma, pude amanecer en la llanura sostenido en tierra. Bajo el sol mi cráneo candente busco comprender, y los registros del tiempo pasaron develaron mi mente. Hay una epifanía. Mientras está escapando de la policía, tiene una epifanía, el personaje de Cráneo Candente, que lo vuelve a nuestro pasado y de repente todo lo que está sucediendo ahora estaba sucediendo hace 500 años. Estaba operando la conquista, estaba operando el genocidio, estaba operando la masacre del indio, el destierro del hombre nativo. Todo está operando. ¿Y eso qué hace? ¿Qué pasa si me pasa? Yo me muero, ¿entendés? Me muero ahí, ¿entendés? Encima que estoy escapando de la enfermedad, ¿no? De lo que era B8 al final. Me estoy dando cuenta de que esto es la historia de la vida, es la historia de nuestro sueño. Y que hace 500 años se fue así. Ahí empieza a creer. Ahí empieza América, con una epifanía. La misma forma que por ejemplo, me acuerdo de un cuento de Petrarca, Monte Ventoso, cuando sube y mira al horizonte y ya no puede ver el horizonte, porque tiene una epifanía de los ejércitos marchando, de todo, de la antigua Roma, de todo lo que había pasado, y sin embargo él tan minúsculo ahí, ¿no? Él fuera de ahí. Y bueno, tengo una frase de Petrarca, que la leí al principio de la clase cuando éramos 5, meditando en silencio, cuán faltos de juicio están los hombres, pues descuidan la parte más noble de sí mismos, se dispersan en múltiples cosas y se pierden en vanas especulaciones, de modo que lo que podrían hallar en su interior lo buscan fuera de sí. Ahora la gente que toca, ¿qué está diciendo acá? ¿Con qué relación está acá esto que dije? Lo que podrían hallar en su interior lo buscan fuera de sí. ¿En dónde aparece? Fuera de ti no hay ningún mediador. En el mundo no hallarás más que ilusión. La vida impersonal, el impersonalismo. Pero perdón, el Monte Ventoso, el texto, también dice que el hombre solo no puede hacer nada. Porque ese hombre que es Petrarca piensa en quién quiere subir al Monte Ventoso y piensa quién lo puede ayudar. Y dice, bueno, para un poco gloriarse a sí mismo también, dice, voy a llevar a quien más me conoce, que es mi sobrino. El hermano,
diciendo, o sea, está en consonancia, por ejemplo, B8 cuando dice vengan todos aquí en un lugar de ir. Pero a lo que voy es que ya a este punto está tan herido, el poeta acá está tan herido, Ricardo, que ya no puede volver a juntarse. Entonces se tiene que ir solo, entonces por eso agarra el John Alvarea, la persona que tiene al lado, y se va. Porque pensemos todo el tiempo que está operando la enfermedad acá. Capaz que Petrarca operaba un conocimiento más personal, el estudio de humanidad, y no sé. Pero igual entonces el camino que hace Petrarca, que lo hace para el culo, o sea, de una manera, está la enseñanza. Entonces todo eso que él hace mal, a partir de la epifanía, que es la misma epifanía que está en cráneo caliente operando, puede arrepentirse a lo que siente de verdad en sí mismo. Y no es como el individualista, sino es el ser interior. La vida impersonal no significa vivir solo. La vida impersonal significa el amor fraterno, ¿no? Es eso la vida impersonal. Como por ejemplo Ricardo es, la vida impersonal dice así, bien bajada a la tierra, tenemos el poder, tenemos todo para el mismo lado, yo quiero esto, yo quiero no, identifiquemos algo y vamos para allá. Sigamos. Bueno, esto es más de lo mismo. Pasamos. Bueno, traigo a colación este tema, están videos. Bueno, la historia es que el Chofa Moreno, ya mayor, que compuso un tema, ponerle letra, lo grabamos con la casetera. Y se escucha medio por el culo, pero está bueno. Después, no es de Orcas el tema. Pero Orcas no, pero Orcas igual que Benítez estaba mental, después siguió con Orcas y después le hizo recibir la situación. Pero igual Orcas le cambia la letra, Sí, por eso me gusta esta letra, porque más allá de ser la primera, tiene, bueno, por el producto de meses está. Sí, pero por el duende perverso que dentro tuyo está, eso no está. Y es graciosa la figura del duende, porque el duende aparece un poco en lo que es la mitología, por ejemplo, de Shakespeare, este duende que se llama Pan, como una especie de diablillo que siempre está causando problemas y que tanto se te puede meter en el cuerpo como puede cambiar tu realidad a su antojo. Y lo hace por diversión. Y hay una frase de Nietzsche que dice, la tengo en la computadora, no se me llama. Bueno, volvemos de vuelta a lo mismo, las mentes que nos quieren hablar, pero acá está, sembrando aquí las ideas. Esto es lo que hablamos antes de la fragmentación, cómo ahora estamos llegando a ver todo eso que decía, bueno, lo de que discrimina, incluso la discriminación interclase.
es la siembra. La semilla que nos ponen en la cabeza cuando nacemos. Vamos a decir un chip, como dicen algunos anarco cabeza de tallo. Vamos a decir sembrando, ¿no? Que sea más literal la cosa. La cosa, aparte porque la semilla es algo que se riega y va creciendo, ¿no? Y que depende si agarramos o no, si arrancamos una hierba más temprano, nuestra conciencia va a depender de eso. Entonces, no podemos estar tan seguros hasta dónde creció eso, el mal que hay en nosotros. Por eso el heavy metal se abstrae todo el tiempo, se detiene y dice, bueno, paremos no, por lo menos tomamos conciencia de lo que está pasando sobre nuestras cabezas. Bueno, ¿qué puedo decir ya que no dije? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Algo para decir? Ya. Igual esto lo toma bastante cuando dicen pensar de su mente de sembrado mal, como siempre leía está constante. Yo tengo conocimiento acá del profesor que Iorio leía a Nietzsche, entonces creo que la filosofía nietzscheana está operando de algún modo u otro acá. Y no sé si le llega a recordar o sentir esa moral que subí. Hay muchas cosas que aparecen acá, ¿no? La cuestión del ser, la mentira, cómo se construye, que es la verdad que veíamos antes, ¿no? Todo eso está operando en el metal. Y lo que a mí me llama más la atención es que todo eso empieza a operar en P8 y sigue operando en las demás bandas, porque Malón va a retomar esto. No es que se va a hacer otra cosa, no, la línea de Malón es la misma, sigue la misma, o sea, se llama Malón. No es que se llama el Cooper Ford Python, en realidad es algo más fuerte, incluso. No sé, Tren Loco incluso también, bueno, Tren Loco para mí es que ya apuesta más a términos cuando ya, por ejemplo, ya dice clase trabajadora, pum, acá está, ya hay ideología operante. Exactamente. Bueno, el campo estratégico de las relaciones de poder hace una ¿por qué el campo estratégico? Porque obviamente que si estamos todos divididos, los puedo patear a todos más fácil, ¿entendés? O lo puedo adoptar. Si a mí me sirve lo que hace vos, vamos a venderlo. Si vos teniste el pelo y me estás cantando vamos loco, vamos que eso vende, esa es la papa, como dice Ricardo. ¿No? Entonces, el metal emerge para poder revelar las distintas articulaciones de sometimiento que se reproducen, no solo en los dispositivos institucionales, las mismas personas, en nosotros, lo que hablamos nosotros. Son estas articulaciones que, en una necesidad de categorizarla para poder comprenderla mejor, remiten a un tipo de enfermedad conocida como esquizofrenia. Palabra de griego clásico que significa dividir y mente, dándole una connotación aún mayor a los dispositivos de control y dominación que operan a partir de la fragmentación y orientación de las mentes hacia ideas que permitan seguir desarrollando su modo de producción, su existencia. Si nos divide la mente, ¿no? Incluso tenemos la mente dividida, ahora yo tengo la mente dividida, ¿por qué? Porque de repente tengo un pensamiento completamente opuesto a lo que estoy viendo, pero sin embargo estoy viviendo acá. Entonces eso permite desarrollar, hasta que no se desarrolle por completo y se junte de vuelta la mente y el cuerpo, no vamos a poder lograr nada. Y eso para mí, cuando se dice mata el miedo que guarda el animal es ese ser que no tiene dividida la mente, que la razón no está en su cabeza. Bueno, enfermos síntomas. Esto es lo que Thomas Susan Sontag ya definió su enfermedad de SIDA y el cáncer por cómo opera cada enfermedad, ¿no? Bueno, tenemos los reproductores infectantes relacionados al SIDA, porque el SIDA es una enfermedad de contagio, se contagia por fluido, por el toque, es una enfermedad que ya en los 90, los 80 genera un miedo a relacionarse. Una coordinación, ¿no? Bueno, ustedes son así y van al SIDA, genera como, no sé, la crítica de la promiscuidad, los modos de relacionarse que tal vez van en contra de lo que se nos propone en las instituciones, ¿no? Entonces, como sujeto de cáncer eran movimientos revolucionarios cooptados, ¿no? Cuando digo movimientos revolucionarios cooptados, no sé, tal vez esos movimientos que en los 70 pregonaban una lucha armada y hoy están llegando a ser general en la vida, ¿no? Olvídalo y volverá por más. Movimientos estéticos, como el glam rock, que hablábamos de la estética de la tuberculosis, ¿no? Como surge este término de feminismo, y como el glam, no sé, como en el Samtang, que para
agua, se infecta. Vendamos ese producto, ¿no? Entonces, el infectante puede ser tanto nosotros como sujetos, como las instituciones, como el Estado, capital, religión, más de lo mismo. Ahora, los anestesiados y los trabajadores, medición sistemática de cáncer. El cáncer es un proceso invasivo. Nos invade el cuerpo y se va situando hasta que nos deja inmóviles. El cáncer muchas veces producido por el estrés, por la comida, por un montón de factores que están vinculados a los modos en que hoy vivimos y los modos de producción, ¿no? Lo que estamos acostumbrados, vamos como bebé, me tomo una coca, me hago 3 whisky, tomamos palo, bueno, todo eso es solamente mental y bueno. Pero y voy a tener una frase acá, que a ver si la tengo. Cáncer. Esto lo dice Susan Sontag. Las emociones se reprimen, los rencores se acumulan. El individuo sucumbe por una suerte de inhibición sistemática. Ser nervioso en extremo, devorado por el estrés, consumidor de comida chatarra, consumidor de azúcar, televisión, fumador, autoconectado, un ser reprimido y alienado. Para la creencia popular, esta persona es el candidato ideal para desarrollar un cáncer, consecuencia de romper el equilibrio entre mente y cuerpo. Esquizofrenia, muy bueno. Amén. Bueno, seguimos. Una cosita. Hay un tema de lo que está ahí que a Iorio no le interesa y que teme tratar, que es la problemática del cine. Solo recién va a aparecer, hay un lugar de porno, se extraña, ahí aparece el problema del cóctel. El cóctel es un lujo más para quien pueda, pero es algo singular. Sin embargo, apelando al testimonial, que a nosotros no nos gusta el testimonial, se rehúsa a trabajar con esas, se rehúsa a trabajar con esa temática y habitualmente opera con dispositivos de contradicción, como siempre opera ahí, ¿no? Mis amigos murieron porque intentaron cambiar una llanta en el medio del camino, no por el SIDA. Así como decimos una cosa, vamos a decir la otra también. Es un tema que se rehúsa a tratar. ¿Sí? Aún en el siglo del Gran Reviente, también está de fondo, yendo a todo el campo, ¿no? También está de fondo la enfermedad vinculada con los dispositivos estatales de control, de dominación, de institucionalización. Sin embargo, se rehúsa a trabajar con el SIDA. Y eso es algo singular. Digo, singular en función de tu posición, ¿no? De pensar la enfermedad en términos concretos. No lo sabía. Porque tiene que ver, entre otras cosas, con parte de su nivel de contradicción. Igual, yo no estoy. Bueno, tenés razón, lo que yo te decía capaz es una comparación de cómo actúa el SIDA en Susan Sontag. Totalmente, no totalmente, pero está bueno. Dentro de todo el recorrido que hiciste, se rehúsa a trabajar con esa enfermedad. Se rehúsa a trabajar. Sabemos, entre otras cosas, por qué se rehúsa a trabajar, porque forma parte de su aparato contradictorio, el aparato que a nosotros tanto nos molesta, que es una fuerte. Una condena moral muy fuerte de la homosexualidad, más allá de sus declaraciones intente revertir. Ahora, desde el terreno lírico no lo va a revertir. Bueno, voy a leer la frase que la encontré. Vamos a poner el video de Queen's Rachel. El minuto 2:25 a 3:28. Y voy a leer la frase antes que dice: el minuto 2:25. Bueno, la crueldad constituye la gran alegría afectiva de la humanidad más antigua. Ver sufrir produce bienestar, hacer sufrir más bienestar todavía. ¿Está operando otra vez? Lo que hablábamos hablando en el campo en el que se desarrolla la enfermedad. No, ver sufrir, ver eso, ¿no? Como el goce. Bueno, y una frase de Júpiter, un personaje del Mou, de un escritor renacentista, sí, porque está haciendo la materia. El hombre es la mente del hombre. Vamos con el Sex apologies.
la manera en que la sociedad mantiene la propagación de la enfermedad, ¿no? Está apuntando bueno, sí, el Estado existe, tiene las instituciones, pero como dice Diego, la ayuda existe por ustedes, el Estado existe por ustedes, gente, eso de lo que está diciendo un poco yo a usted. También pienso en la cuestión de la propagación y reproducción de la enfermedad y el rol de la cronicidad de la enfermedad también en la reproducción de un sistema económico que necesita enfermos. Exacto. O sea, que haya crisis no significa que va a haber la revolución mañana. La crisis es lo que necesita el capitalismo. Eso, o sea, nos alimentamos de la mierda para producir más mierda, ¿verdad? Bueno, esto capaz que rompe un poco con la dinámica que venimos trabajando, pero en la literatura occidental, más que nada en Europa, es clave cómo vamos a hacer la literatura y va a estar en consonancia con el heavy metal, porque obviamente toda esa cultura occidental se nos es transmitida de algún modo u otro. Bueno, tenemos la fibra moral del individuo y la sociedad, ¿no? Tenemos un texto de La peste de Camus, del 1947, que habla un poco de la peste negra, donde... No, ese texto no era. Bueno, no, la peste de Camus es como que se ve a la sociedad como lo malo, es como que hay algo que está enfermo, hay un individuo que está ahí oscilando todo el tiempo a ver qué pasa, si va, no va. Bueno, esto obviamente se ve en Destrucción del Velocho, ¿no? Cuando ya no creo en nada, ya no creo en ti, ya no creo en nada porque nadie cree en mí, es la fibra moral del individuo está operando sobre lo que está pasando en la sociedad. Bueno, metáfora común para la decadencia moral o social, ¿no? La sociedad está perdida, están todos haciendo cualquiera. Vas a acordar a Elio Caballo, creo que es el siglo II a.C. No, ya había pasado Jesús, creo, de la familia. Metáfora, bueno, entonces lo que pasa es que hay un grado de promiscuidad, hay orgías todo el tiempo, ya el imperio lo están invadiendo, todo. Entonces eso empieza se dice decadente eso porque empieza a caer el imperio. Entonces se ve que se está yendo todo el carajo. Bueno, eso está operando la enfermedad y qué está pasando. Bueno, y eso lo vemos en la Gran Ramera, cuando al principio hace la descripción de la iglesia, esto lo veo ojito en la clase pasada, no lo voy a la anterior, no lo voy a reponer. Pero por ejemplo, la masa anestesiada está operando en la decadencia moral. La gran masa anestesiada se ha entregado al escapismo. Se ha entregado al escapismo, si le encuentro un sentido. Y creo que estoy mandando fruta, pero ya va a ser. La gran masa anestesiada se revuelve en el egoísmo. Y si le encuentro algún sentido, se ha entregado al escapismo. La decadencia de la sociedad de la masa. Tengamos que hermética siempre va a ser el individuo. ¿Por qué? Porque el individuo está huyendo. Y en el primer disco igual entendamos que en Hermética hay una reflexión todo el tiempo. Se está pensando en qué hacer. Todavía sigue resistiendo. Tal vez retoma lo primero del 8 y se sigue resistiendo, pero ya hay una resistencia de escape porque escapo de la lluvia, la carga candente, la masa anestesiada, me aíslo. O desde el oeste no puedo ver si se me encuentra policía. De repente hay niebla, ya como que la niebla lo deja del otro lado. Como que ya lo van tirando para el desierto, ¿no? Lo van empujando, como ayer gauchos al desierto, lo van tirando. Ahí ves. Bueno, como la señal de un individuo para escapar del destino. Esto se da en literatura más o menos siglo XVIII, creo que también se dio acá en Río de la Plata, de la peste negra, la fiebre amarilla, ¿no? Genera un brote de enfermedad viral. Y eso obliga a las poblaciones a trasladarse. Muchos se quedan por sus apegos materiales, ¿no? Y esos son los que perecen más rápido, y muchos escapan. Bueno, robo náutico. ¿Qué pasa en el segundo disco de Hermética? Empieza con robo náutico, se va, empieza con una huida, me voy a la montaña. Es lo que hablábamos antes cuando Nietzsche se va a la montaña. Me voy a ser mi patrón, mi Dios y mi Estado. Eso voy a hacer. Está operando toda la teoría de la vida impersonal y de matar el bien impersonal, de matar el bien del animal del primer disco, en Robo Náutico. Ya es una hermética que se va a la montaña y después va a volver como Zaratustra. Y cuando vuelve Zaratustra, ¿a dónde va? Va al mercado y lo describe. ¿Y dónde describe el mercado arménico? Las calles de Lineal. Es el mercado de Zaratustra. Bueno,
me salté un poco, como medio de realzar la conciencia de muerte, buscando cuestiones de moralidad, una extraña fuerza que penetra la vida humana y la destruye. Vientos de poder, víctima del pasamiento. De repente llega un coso, pum, pum, muere. El Estado empieza a operar, estamos en el pleno neoliberalismo. El Estado está operando en modo ya agresivo, cae, pum, policía, represión, pum, chao fábrica, cierra fábrica, quiebra, listo. Están tomando la fábrica, yuta, loco, pum, pum, pum. Así está operando el Estado ahora. Cuando estamos hablando de viento de poder, o sea, intentamos que las cosas eran de otro modo hace 10 años. También ahora hay una careta más de derechos humanos, pero antes no la había y no había karma tampoco. Se había que reprimir, se reprimía y ya fuese democracia o fuese dictadura, porque lo que importa acá es el neoliberalismo y seguir procurando el sistema. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a llegar al final, ¿no? A ver. Bien. ¿Existe la cura? ¿Existe una cura para esto? Yo nombré un par, pero no sé, ¿no? Lo hice por, como dije al principio, por imaginación. La frase de Epicuro, de filosofar, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Hay una cura para esta enfermedad? Bueno, capaz que un tronco dice, sí, la revolución armada, amigo. Yo lo que percibí es la unión. Él todo el tiempo, habla de un escape, de huir, de tratar de zafar de la manipulación de ese poder, pero también está el tema de gritárselo a todos, como decir, ir a la montaña, volver al mercado, gritárselo a todos para que los demás se den cuenta que si uno está marginado por ser lo que es, bueno, vos estás marginado por aquello y vos por aquello otro, pero al final estamos quedando afuera. El sistema se impone y si no te adaptás quedás afuera y al final terminamos siendo más los marginados, lo de afuera que lo de adentro. Entonces unámonos que ahí. Bueno, con lo que decís, me ayuda a acordar de Zaratustra, anda la bola. Vuelve de nuevo y ¿cómo está la serpiente cuando ve la serpiente? Comiéndose a sí misma. Un ciclo, ¿no? Eso es interesante eso. Bueno, entonces. Una cosita, Epicuro se considera el punto de partida para alcanzar la ataraxia, digamos, tiene que ver con la ausencia, además de la ausencia de preocupación. Entonces todo eso se logra desde la práctica en juntarse con los amigos, charlar sobre filosofía, tomar vino, comer quesitos y aceitunas. Y para eso se compra la casa en la cual hace el jardín y se lo lleva a todos los amigos a vivir con él. Existe la cintura para que haya fiesta, que hay con habichuelas. Es verdad. Es para que haya fiesta. Sí, pero qué interesante esto, ¿no? Porque esto se viene retomando de los lugares de resistencia. Siempre está el lugar donde resistir, que es la comunión y la agrupación. Cervezas en la esquina de la rebelión, justicia sin malicia, que guarda razón, ¿no? Siempre está el agrupamiento. Por más que en la réplica está esto, ¿no? Me voy, todo el me voy, todo el me voy, todo el... Aparte está... Hay un tema instrumental que se llama de Pismanta a Ocheta. ¿Alguien sabe lo que es? Pismanta es un pueblito de San Juan y Ocheta es una montaña. Yendo hacia la montaña. Es un instrumental. Tiene un título que te dijo todo. Te dijo roba un auto y de Pismanta a Ocheta. Toma. Ven a poner acá porque ya estamos terminando. Bueno, la cura, ¿no? Tenemos que destruir el origen del mal, atacar al virus, destrucción. Entonces, bueno, no sé, yo pensaba destrucción, ¿qué sería, no? Buscar términos que se usen así en otros ámbitos que no sean el metal, la revolución, que podría ser un cambio de sistema, la destrucción del Estado burgués, un anarco-darwinismo, ¿no? De sobrevivencia. Esto me hace acordar un poco a la película Mad Max o Terminator, ¿no? Hay que sobrevivir, hay que sobrevivencia del más apto, ya no está en el Estado, ya es un todo contra todos, ¿sabes? Hay bandas, las bandas se agrupan, ¿no? Y obviamente está el loner, el llanero solitario que va a hacer las flechas por el Hollywood y le tiran 25.000 tiros y no se muere nunca. En la divina predicción, ¿sí? Bueno, esto lo podríamos orientar más a B8, ¿no? Todo esto lo pasa en un sentido más militar. Después, capaz no tanto resistir ya más, un paso más por la batalla ya, resistir, no es tanto el militar y importante, ya hay como una necesidad de agruparse, de organizarse, de salir a pelear y unirse, hasta tal punto no diría del partido, pero sí de una organización de base, algo horizontal, algo donde todos somos iguales, porque si algo tiene el metal por fuera de todas las fabricaciones que hay, es
que cuando, no sé, una chica el otro día pasaba por acá y me dice, ay, mira, qué metalero, dice, hay una identificación acá. Hay una identificación y fue porque estamos de una manera vestida, estamos asistiendo a un curso, tenemos pelo largo, tenemos miles de cosas. Hay una identificación que a nosotros nos está uniendo en este momento, que es el metal. Y si nosotros salimos ahora al patio, la gente va a decir, oye, toda esa gente de negro que está haciendo, y va a romper algo. Es así, ¿entendés? Van a identificar, nos van a englobar. Pero esta identificación es la que nosotros nos tiene que hacer orgullosos de que hoy estamos acá juntos. Eso es lo que tenemos que entender. La identidad colectiva. Y eso rompe las fragmentaciones que estamos hablando. Y eso es lo que va a decir. Pero sentirse orgulloso de la etiqueta que te pone el sistema. Yo lo entendí más como sentirte orgulloso de que están viendo y están entendiendo que hay algo organizado, unido. Sí, pero la etiqueta que el sistema te pone que te agrupa. ¿Qué se va? Sí, está muy de acuerdo. Igual no es sé si eso. el sistema no nos agrupa, cada uno venga por su cuenta. Vengan todos porque hay un lugar junto al curso de IVA. Eso es. Acá vinieron porque no hubo el Estado que te dice andar a la escuela y te manda a la escuela, una aula 40 pibes y te agrupo ahí. No, eso es otra cosa. Acá venimos a reclamar nuestro lugar dentro del Estado. Claro, hay un curso. No sé si es del Estado, pero bueno, yo lo vinculé con la conciencia de clase, con la organización, bueno, puse memoria del siglo porque creo que la memoria es algo muy importante, creo que todo esto surge siempre de la memoria, siempre se está recordando. Y tengo una frase. Para que algo permanezca en la memoria, se lo graba a fuego. Solo lo que no cesa de doler permanece en la memoria. Este es un axioma de la psicología más antigua, este es un axioma de la psicología más antigua que ha existido sobre la Tierra. Esto lo dice Nietzsche, ¿no? Dice, la memoria se graba a fuego y lo que no cesa de doler permanece en la memoria. O sea, lo que sigue doliendo permanece. O sea, está bien. Hay un Estado burgués, hay capitalismo, que hace 500 años en la revancha de América, pero el nativo del sur europeo fueron saqueados y sometidos. Ahí no estamos operando el capitalismo, estamos operando con una institución más grande. En ese momento, obviamente, era la iglesia, la monarquía, ¿no? ¿Cómo venían acá? Venían y decían, bueno, ¿tienen libro? No tienen cultura, bueno, pum, chao, lo matamos. Después que matamos a la mitad de la población, dijeron, no, yo no, decímoslo, a ver si quieren laburar, ¿no? Y bueno, después evangelizaron, se rebelaron, todo, bueno, esa es la historia. Entonces vamos a matarlo de nuevo, si no nos obedecen, bueno, los matamos. Esa es efectivamente la historia del siglo XIX más o menos. Expulsaron a los indios tranquilos, andaban el otro día en Mansilla que va a hablar con los indios. Va a haber un tratado porque es la época de Rosa, ¿no? Cuando hacían las encomiendas con... Ese gobierno es Sarmiento. Pero seguían haciendo como para que ganaban valores le llevaban cosas, se ven como comerciando, ¿no? Va a comerciar con Mariano Rosa. Claro. ¿Cómo ahora? Sí, ahora vamos a la asamblea de la que es un puesto, bueno, yo esto lo vinculo a B8 porque creo que B8 está muy apartado de hermética, porque creo que en hermética está otra cura que es el escapar. ¿Qué no es el escapismo? El escapismo es entregarse directo de lleno a la enfermedad y decir, bueno, ya está, lo paso el fin de semana, fiesta, listos, así, el mundo, ese es el escapismo. Pensar que no hay solución, que todo está perdido y que es terreno. El escape es distinto. Como veíamos antes en el tema de la peste, de que algo sucede, o se cae una peste, se escapamos de eso, se escapa. Se escapa para no enfermarse, irse de la zona de contacto, buscar un lugar aislado, robo un auto, me voy a la montaña. Bueno, y después está lo que más me llamó ahí, creo que por esto, escucha técnicos, que limpiarse, la purificación, ¿no? Yo estaba leyendo Zaratustra y cuando hablaba un poco de venir animal, del niño, del superhombre, siempre se reivindicaba, era como una crítica en parte a la razón y se reivindicaba del ser adentro, del sentimiento. Cuando sentimos algo, muchas veces nos lo reprimimos. ¿Por qué es eso? Bueno, obviamente, porque ya lo hablamos de un dispositivo que opera sobre nosotros. Bueno, cuando se dice matar el miedo que guarda el animal, se está diciendo, bueno, cortemos con todo eso y volvamos a hacer a lo que somos, alimentemos nuestro verdadero ser. Bueno, ahora vienen unas preguntas. Y... sí. Bueno, poné...
hablamos al principio de lo de una posible cura, la de destruir el darwinismo, hablamos un poco. Bueno, sigamos ahora con la de la organizarse y la de resistir. O sea, ideas metálicas. Escuchen cómo empieza. Polémico, Yo cuando me bajé este disco de Temule en el año 2001, 2002, no lo podía creer. No lo podía creer. Cuando busqué que el salmo era No Destruyas, dije, no, ¿para qué pasó acá? Bueno, capaz que tengo las herramientas para analizarlo. Y es increíble porque este disco está pegando la contradicción, ¿no? Porque empieza con la canción esta, La Gran Ramera contra la Iglesia, pero después hay una canción donde opera la enfermedad, es la censura, algo típico de la institución, la censura, no enloqueceré, ¿no? La letra verdadera, la que está, bueno, después la canta al más fuerte, voy a enloquecer, ¿no? Y algo que quería retomar antes de pasar a la siguiente canción, que el escape ya se visionaba en B8.
se lo pensaba como una alternativa. Se estaba resistiendo ahí, pero ideando la fuga. Ideando la fuga está proyectando una posible salida ahí, que obviamente no va a llegar, sino hasta después del segundo disco de Hermética, con Robo Nauta. Yeah.
Dos cosas, queda un solo tema ahí, lo dejo tranquilo. Dos cosas puntuales acá. No existirá otra ley que la íntima conciencia, ¿no? Llegado el grado de limpieza y purificación del ser, ya no necesitamos del Estado, ni de la institución, ni de todas las cosas que nos rodean, porque nosotros mismos somos los que podemos vivir en paz. Es nuestra conciencia la que va a pregonar por encima de todo. Y ahí está operando la unión, la comunión está operando. Si bien, como decía el compañero, hay un rasgo de individualidad, está operando eso todavía, porque él sigue tocando con los compañeros y sigue yendo al recital. Y en ese recital está el encuentro con mis amigos en el concierto de Metal Duro por Sentimientos. Después me voy a la montaña a comer el asado, pero bueno. Bueno, último tema, y capaz el tema más significativo de la ética. Y después hay un poquito de 10 segundos y ya está. resume todo lo que hablamos desde que empezamos, ¿no? Pero se trabajan los dispositivos de control, ¿no? Tratando de alienarte, de cortarte, de silenciarte, del escapismo. Acá opera el escapismo, ya no el escape. Y este TV escapado está conjuntando a abogarte en medio del rupes de decadencia. Las miradas oscuras, la enfermante histeria, ¿no? La enfermante histeria tiene que ver con los sujetos enfermos que están alrededor tuyo. Toda esa situación que se genera para vos adelante a eso. Tratar de abogarte para que formes parte de su digestión. La digestión, ¿no? La digestión es lo que disuelve la comida. O sea, lo que quiere hacer es que vos formes parte de eso, quiere destruirte. Y ahí estamos en ácido argentino. Ácido, la degradación de la Argentina. Bueno, más también no tengo que decir nada más. La frase de que también está Petrarca en el año 1353, el 26 de abril. Si buscas libertad, ya no por fuera. Y eso mismo se repite 700 años atrás. Bueno, un videito de 10 segundos y para descomprimir.
Y ya está. Bien. El segundo. Ponle el volumen, creo que está bien. Si tocas conmigo, yo no voy a salir de la ley. Si no quieres justicia, espérenme que voy allá. Esto fue todo. Los chicos crecen, está grande, boludo. Es producto del trabajo de años y de venir compartiendo todo esto. Bueno, para la clase que viene va a pasar algo muy interesante. Se va a armar un panel con Gustavo Zavala, que es autor, compositor, intérprete, bajista de Loco, Miguel Oropesa de Kamikaze, de la formación original de Kamikaze, Oscar Blanco, docente de esta universidad y con quien damos el seminario de letras de rock de la Argentina, acá en la carrera de letras, y que ha trabajado hace mucho más tiempo que todos nosotros, esto que nosotros venimos ahora a mostrar, y César Fuentes, ¿sí? Periodista, escritor y conductor de Tiempos Violentos actualmente. Quizás tenemos un invitado más, no lo sabemos. Sobre la base de ese panel que se va a armar, lo que pedimos es convocatoria, ¿sí? No solamente lo que sabemos que vienen siempre, lo que siempre están. Esta es como una fecha en el Boys, así que no es el teatro. Yo te iba a preguntar eso, podemos invitar. Que vengan todos los, porque es la primera oportunidad de tener a músicos acá, hablando sobre lo que están sobre su propia historia. Por el otro lado, a un investigador, quizás para mí, o al menos algo muy personal, quien ha trabajado con este tema desde la Universidad de Buenos Aires hace muchísimos años, como es el caso de Oscar Blanco, que viene batallando con esto, y recién desde el año pasado puede llegar a elaborarlo como un seminario de grado, el seminario que debemos colocar acá, es un seminario para la carrera de letras. En este mismo sitio, hace ya un año atrás, sonó Métrica por primera vez en la facultad y fue algo muy fuerte para el lugar donde estamos, no para ustedes, para el espacio. Y por el otro lado, César Fuentes es una Biblia, digamos. O sea, Fernando Randipo nos hubiera encantado tenerlo a Russo, pero por problemas personales no puede venir, cosa que es verdad, está con muchos quilombos y no puede estar. Hubiera sido la flotilla, ¿no? Para cerrar. Sobre el final de la clase que viene, ustedes van a entregar lo que quieran aprobar, el seminario, el que tiene certificado de aprobación, el proyecto de monografía. Sobre el final, no al comienzo. Van a buscar al docente sobre el cual han trabajado esa problemática, es el docente de la unidad con quien o han consultado, o si no consultaron simplemente al docente que esté trabajando eso. Es decir, que si van a trabajar sobre la unidad 2, saben que ahí están Lucho y Gustavo, que han trabajado sobre esos temas. Si van a trabajar con religión, está el señor. Si van a trabajar con Gaucheca, está Juan. Si van a trabajar con el tópico del viaje, está Manuel, no va a estar la próxima porque saben que estoy Sulpache, no lo podemos traer. Va a estar Diego Caballero, si van a trabajar con enfermedad, con el enfermo. Y si van a trabajar con alguna problemática vinculada con el 2001-2002, que tenga que ver con también el concepto de clase, etcétera, etcétera, me buscan a mí. Ahora, si es algún tema de la primera unidad, se lo pueden dar tanto, o sea, cuestiones más generales que tienen que ver no solamente con la autogestión, sino con el escribimiento desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista histórico, y de escribimiento de irrupción dentro del rock nacional. Se van a trabajar eso puntualmente al señor Tito Minore o a mí, ¿sí? Porque uno tampoco no va a poder venir a la próxima. Y si tienen cualquier otro tema que se escapa, pero está lindante, ubíquenlo ustedes, ¿sí? Al docente que consideren más parecido. Claro, puede estar, si tienen duda, consulten por mail. Che, mira, estoy tratando de ver que no está en ninguna de las unidades. ¿A quién se lo tendría que dejar el trabajo en ese caso? En la del 30, esto lo voy adelantando, no vamos a devolver los trabajos, vamos a devolver la última clase, que es la primera semana de junio, pero ya les vamos a ir adelantando lo que fuimos leyendo, ¿sí? Las apreciaciones que tenemos en función de lo que escribieron, y esa va a ser la última clase. Ya la última vamos a cerrar, le vamos a dar un obsequio también a cada uno de ustedes, ya lo estuvimos hoy planificando, y nos vamos a ir a brindar al patio.
hippies. La primera semana de junio no va a ser de hippies. Eso en todo sentido, vamos a usurpar el patio. Vengan, y vamos a ir a usurpar el patio y vamos a tomar unas birras, a rehabilitar un poco y a intercambiar, más allá de este espacio de falsa simetría, todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Así que bueno, ese es el cronograma. Si hay alguna pregunta, acá tengo la lista del estado de asistencia, eso lo dije al comienzo para los que llegaron después. Ya hicimos un relevamiento de todos los que han venido y los que no, los que cumplen y no con la asistencia. Empiecen a firmar solamente en el casillero que corresponda a la fecha. Y si no se anotaron, piden por favor asistencia para poder tener también el certificado. ¿Hay alguna duda de los que llegaron, sobre todo después, sobre el final, que tengan que ver sobre el proyecto de monografía? ¿Alguien me mandó un mail? Sí, claro, si hay cuestiones personales ubican ahora cada uno de los docentes que estamos hablando. Si hay generales, está bueno que lo digan porque ayuda. Dale. La duda que tenía del trabajo monográfico ya hice antes, pero simple, ¿no? Sí. Pero quería saber si la estructura tiene que ser así, tesis, antítesis. La estructura es la que dejamos nosotros. El proyecto de monografía está en Gambito, ¿sí? Y está subido al grupo de Facebook. Es la estructura que pedimos nosotros, que es datos personales, fundamentación, corpus. Es una estructura para que lo hablemos de acá, por eso capaz bueno estaba, pero la clase pasada hablamos de una segunda ronda, tenés que mandar la monografía. Claro, con el proyecto de monografía basta, nada más. Lo que vos llamás tesis está dentro de la fundamentación. Es el recorte que vos haces. Ahí está. ¿Alguna pregunta más que tenga que ver con, no? General, así ninguna. Aprovechen porque es el muestro. El 23, al final del panel, ahí vienen y entregan el trabajo con cada docente. 23, acuérdense, el 23 al finalizar el panel lo vamos a hacer con esto chiquitado. ¿Sí? Se acercan a cada docente, se